está viva, la esperanza está viva. Dios me dio una nueva oportunidad. Hola, de nuevo es Tatiana Tenjo y bienvenidos a Hope is Alive. Este es nuestro tercer capítulo y bueno, emocionadísima por sus comentarios. Gracias por escucharlo, por comentarlo, por darle me gusta en el YouTube, por ponerlo en sus playlists de Spotify. Bueno, no sé qué más decirles, solo agradecimiento para con ustedes. Bueno, este capítulo 3 es muy especial porque está muy relacionado con mi vida. Digamos que yo he seleccionado estos temas no necesariamente porque los tenga a flor de piel, pues, sino porque siento que Dios me ha dado una palabra especial frente a ese tema, porque lo plasmé en mi libro o porque simplemente hace parte de mi día a día. Pero este en particular es especial porque mi historia de hoy surge de una pérdida del pasado. Y por eso soy testigo y soy una fiel discípula de que lo que perdí no define lo que viene. Y así es, así se llama este capítulo. Lo que perdiste no define lo que viene. ¿Cuál es mi promesa de valor frente a este capítulo? Y es que vamos a entender que nuestra historia de pérdida no es el final. Algunas veces cuando perdemos algo, a alguien o cuando nos sentimos perdedores en alguna circunstancia, tendemos a pensar que esa es nuestro fin o que hasta ahí llegamos o que hasta ahí llegaron nuestros sueños, pero no es así. Es simplemente la preparación de Dios para lo maravilloso que tiene por delante. Yo les conté en los capítulos anteriores mi experiencia frente a la deportación y frente al comenzar de nuevo, pero una de las cosas, digamos, más dolorosas que sentí durante la deportación fue el tema de la pérdida. Y es que básicamente cuando tú tienes la posibilidad de construirte una vida en otro país, digamos en un país como Estados Unidos, y cuando tú sientes que has cumplido tus sueños frente a esa, de una u otra manera, realización personal de poder hacerte una mejor vida en otro país, aprender otro idioma, relacionarte con personas de otros países, y cuando de repente tú sientes que eso te es quitado, hay un sentimiento de pérdida, hay un sentimiento de no sé si me voy a recuperar de esto, no sé si voy a poder volver a rehacer mi vida fuera de esta realidad que he construido con tanto esfuerzo y que me hace feliz hoy. Bueno, yo les cuento que eh, no solamente se puede reconstruir, sino que además se reconstruye con un valor agregado maravilloso, y es que Dios siempre te va a dar más de lo que tú crees que puedes recibir. En mi libro que les conté, que es parte de esta restitución que Dios me ha permitido vivir luego de tantas pérdidas, Hope is Alive, hay un capítulo que precisamente yo menciono y es el tema de la restitución. Y en el tema de la restitución, Dios me dio una palabra que es Isaías 54, del 5 al 8, y que dice: por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Hay una herida de la que poco se habla y es la herida de sentirse abandonada, no solo por personas, sino por Dios mismo. Esos momentos en los que oras y el cielo parece guardar silencio, en los que buscas una señal y no llega, en los que te preguntas en lo más profundo de tu ser, ¿realmente importo? Yo conocí ese silencio. Hubo noches en las que el peso era tan grande que lo único que podía hacer era llorar sin palabras. Noches en que me sentí sola de una manera que ninguna persona podía llenar. Y fue en esas noches donde este capítulo se convirtió en mi ancla. Dios no le habla aquí a alguien que lo tiene todo resuelto. Le habla a una mujer abandonada, triste, herida, a alguien que siente que lo perdió todo. Y le dice algo que desafía toda lógica humana: te recogeré con grandes misericordias. No dice te recogeré cuando mejores, no dice te recogeré cuando lo merezcas, dice te recogeré con misericordia eterna, sin condiciones. La restitución de Dios no solo restaura lo que perdiste, restaura más de lo que tenías, porque Él no devuelve en pequeñas medidas.
Dios devuelve en abundancia. Lo que la vida quitó, Dios lo transforma. Lo que el enemigo robó, Dios lo multiplica. Tu historia no termina en la pérdida, termina en la restauración. Hubo un momento en mi vida que marcó un antes y un después. Estuve 17 días detenida, lejos de todo y de todos. Pero Dios, como lo prometió, me recogió con grandes misericordias. Mi restitución fue mucho mayor de lo que pude imaginar. Yo estuve 17 días detenida en Estados Unidos por violar las leyes de inmigración, por una estafa que hizo el que yo tenía contratado como mi abogado y que, aprovechándose de mi inocencia capaz y de mi falta de conocimiento, se quedó con mi dinero y no llevó mi proceso como debería haberlo llevado, y me vi abocada a un castigo que en el fondo de mi corazón no merecía. Pero 17 días estuve detenida y luego, años más tarde, Dios me permitió conocer 17 diferentes países. Así Dios restaura. Dios no restaura con pequeñeces. Dios restaura de manera sobrenatural, como es Él. Dios no me dio lo que yo tenía. Dios me dio mucho más de lo que yo hubiese podido imaginar. Dios no me dio una carrera profesional únicamente. Me dio una marca personal con propósito. Me ha dado una vida próspera, experiencias, viajes, oportunidades. Todo lo que en ese momento, en esa celda, jamás hubiera podido visualizar. Lo que parecía al final era solo el comienzo de algo más grande, porque Dios no es deudor de nadie. Y este capítulo en especial, yo quiero que ustedes recuerden y se graben en su mente esa palabra que les acabo de decir. Porque el Señor te recoge con grandes misericordias. Porque lo que Dios te quita, Dios te lo restaura. Y somos restaurados, sostenidos y amados en la misericordia enorme y maravillosa de Jesús. Inicialmente, cuando nosotros con mi esposo, después de rehacer nuestra vida en Colombia, decidimos hace 2 años regresar a Estados Unidos y estamos acá de nuevo. Comenzar de nuevo fue otra aventura que ustedes no se imaginan. Tuvimos una cantidad de pérdidas que luego entendimos que eran absolutamente los mejores escenarios que Dios podía garantizarnos a nosotros. Recuerdo que en algún momento yo comencé a buscar apartamento desde Colombia porque, en mi afán de tener todo bajo control, que es una de las cosas que más, digamos, tenemos que trabajar como cristianos restaurados por el Señor, y es esa necesidad imperante de algunos de tener todo controlado y todo mapeado y todo básicamente agendado con fecha y con lugar en el calendario, que era el capítulo 2 que vimos la vez pasada, y es confiar cuando no entendemos, y es un poco confiar en esos desvíos del mapa de Dios. Bueno, cuando Dios desvía ese mapa y cuando Dios hace que tengas algún tipo de pérdida, Dios mío, es una cosa muy difícil de entender. Yo recuerdo cuando comencé a buscar el apartamento desde Colombia, yo miraba en mapas y yo veía, ¿será que por acá? Y yo me imaginaba, porque digamos que yo no vivía acá en Estados Unidos, yo ni siquiera podía venir a Estados Unidos durante 17 años, no pude venir a Estados Unidos luego de la deportación, pero sin embargo, cuando ya yo tenía mis papeles en curso, yo tenía la plena certeza de que me iban a dar mi residencia, yo tenía la plena certeza de que iba a volver a vivir en Estados Unidos y que mi proceso de restitución iba a darse completo, porque yo confiaba en la palabra de Dios y confío en que la palabra de Dios es un sí y un amén. Entonces yo comencé a trabajar y a visualizar dónde iba a vivir, a visualizar todas las cosas, y recuerdo que en algún momento le pedimos a la familia de mi esposo que viniera acá a varios condominios de la ciudad donde yo vivo, en la Florida, que es Pembroke Pines, y en una de esas mi familia política vino a un lugar y nos hizo una grabación y nos mandó la grabación, y nosotros vimos eso tan espectacular, y yo le dije a mi marido como,
Dios mío, qué lugar es tan perfecto. Mira, hay perritos caminando. Peter podría caminar. Peter, mi mascota, mi perrito. Peter podría caminar por acá. Mira qué belleza. Y en algún momento nos quedamos mirando como no, eso está demasiado perfecto para nosotros. Vamos a llegar. Eso seguramente no lo vamos a poder hacer. No, qué lindo, pero dejemos ahí. Incluso nuestra familia nos dijo como no, fue difícil, la persona que atendía no tuvo tiempo, no nos mostró nada, nos mostró muy rápido, esto fue lo único que pudimos grabar. Y como que lo dejamos ahí, seguimos buscando en otros lugares. Yo conseguí una persona muy querida que fue muy amable conmigo en un condominio y nos quiso ayudar y yo comencé a hacer todo el proceso con ella. Y en algún momento dije, ya no me voy a poner a buscar más, voy a hacer el proceso con ella, voy a pagar y pagué. Y para mí en pesos, pasar a dólares era un montón de plata. Pero sin embargo, yo en mi propia conciencia y en mi propio conocimiento y llevada por mi propia sabiduría, dije, voy a seguir ahí y voy a seguir ahí y yo no quiero llegar a Estados Unidos sin tener casa. Y bueno, así pasó, entonces yo resulta que pagué para que me estudiaran el caso y para, digamos, poner ese apartamento en espera y que yo llegara y ya tuviera donde vivir. Bueno, yo todo en esa necesidad de tener bajo control y todo totalmente preparado. Y cuando ya casi estábamos al ok, yo ya dije, tengo apartamento, algo pasó y no nos pudieron rentar ese apartamento. Y como si fuese poco que no nos lo pudieron rentar, la plata que yo había puesto para ese estudio de la aplicación y ese mediano depósito que había puesto, que eran como $1,000, que para mí en pesos colombianos era, pues digamos que una cantidad considerable de dinero, se perdió. Y yo entré en una depresión terrible, en un lag, mejor dicho, lloré por días, yo ya no quería nada, yo dije, Dios mío, yo creo que mi situación en Estados Unidos no va a ser tan fácil, voy a llegar sin casa, ¿qué es esto? Bueno, literalmente me entregué a la tristeza de esa pérdida y de lo que había pasado con ese apartamento. Y dije, no voy a buscar más, voy a llegar allá y como sea, bueno, yo consigo donde vivir. Y para hacerles la historia corta, cuando llegamos acá a Estados Unidos, vinimos un 25 de julio, desde el día 26 comenzamos a buscar casa y fuimos a un montón de condominios. Luego mi marido tuvo que volverse a Colombia por cuestiones de trabajo y yo me quedé sola con mi familia política haciendo estos recorridos. Y básicamente estuve en una firma de rentar en otro lugar, pero decidí esperar a mi esposo. Y cuando él regresó, yo le dije, mira, ya ese apartamento, ya no quiero buscar más, ya no quiero perder más, vámonos para allá otra vez en mis propias fuerzas. Y resulta que cuando nos fuimos para ese apartamento, mi marido iba manejando, íbamos a ir a firmar, y él me dice, no, mira estos de allí, yo quiero ir a ver los apartamentos que Bobby grabó. Bobby es el hermano de mi esposo, yo quiero ir a ver esos apartamentos, demos la vuelta. Y en un movimiento que si ustedes, yo les digo de película, no me van a creer, pero fue como de película, cogió el carro, hizo una U y se devolvió, ya cuando íbamos a ir a firmar al otro lugar el apartamento, y se devolvió a ir a ver ese apartamento que lo habíamos visto en grabación, nos había parecido precioso, pero fuera de todo, de toda oportunidad. Él dijo, no, vamos y la vemos, no, no me pregunten por qué ni cómo. Y así fue que dimos toda la vuelta cuando ya íbamos a firmar en el otro condominio, entramos, nos atendieron en el perfecto, lindo y maravilloso que habíamos visto en grabaciones, y Dios nos puso un ángel, una persona allí que nos atendió y que pues digamos que le entramos en la gracia y el favor de Dios, y esta persona nos ayudó. Y no nos van a creer, pero ahí vivimos, sí señores, vivimos en el lugar que vimos en la grabación, que nos parecía precioso, pero imposible. Y Dios me dejó claro y me dijo como, créeme, perdiste pero ganaste. Perdiste porque no confiaste en que yo iba a solucionar esto. Yo tenía todo bajo control y tú decidiste que era tu manera, era tu forma, y mira, perdiste. Pero como yo soy tu padre y como yo siempre voy a estar de tu lado, pues mira, confiaste de nuevo y ahora vas a tener un mejor lugar donde vivir. Y así es, así vivimos acá, en el lugar que vimos en la grabación. Todo fluyó, todo fue maravilloso, aquí estamos, aquí vivimos felizmente. Y como si fuese poco, para que ustedes entiendan la magnitud del plan de Dios, a los meses de estar acá, mi esposo comenzó a trabajar en una iglesia maravillosa que amo con mi corazón, en Local Church, acá en Davie, Florida, una iglesia americana maravillosa. Y él comenzó a trabajar ahí como ingeniero de sonido, y a los meses, no saben
la señora que nos ayudó en el condominio, quien nos ayudó para rentar en el lugar maravilloso donde queríamos vivir, va a esa iglesia y ahora vamos todos a la misma iglesia sin saberlo. La persona que nos ayudó a rentar, que vivimos en el mismo condominio con ella, y vamos ahora a la misma iglesia donde va ella. Ustedes pueden creer el plan perfecto de que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando comenzamos y entendemos que hay que confiar aunque no entendamos, la vida nos cambia. Y básicamente yo les quiero comentar que esa plata que perdí en la primera renta, esa plata que perdí de ese depósito en el primer apartamento, me dolió mucho y hay que decirlo, pero luego entendí que no había podido haber mejor pérdida porque yo me siento muy feliz del apartamento que Dios escogió para mí, porque Él no se equivoca. Lo que perdí no definió lo que venía para mí, porque lo que venía para mí era mejor. Y ese es mi mensaje para terminar este podcast, este capítulo 2 de Lo que perdí no define lo que viene. Y con esto es una saga maravillosa de reflexiones, de construcción de vida, pero sobre todo de entender el maravilloso propósito de Dios para cada uno de nosotros. Si tú estás pasando en este momento por una pérdida, si tú estás pasando en este momento por una situación en la que perdiste y no entendiste qué está pasando, yo te pido desde el fondo de mi corazón que confíes en la buena voluntad y en la maravillosa voluntad de Dios hacia tu vida y le des espacio al Señor para que sea Él el que obre, enderece sus pasos y te lleve al destino y al lugar que Él tiene para ti. En el nombre de Jesús yo declaro que te va a dar calma, paz y tranquilidad para afrontar este momento y para ver con ojos de paz y con ojos de fe la voluntad que Dios tiene para tu vida y para aceptar que lo que perdiste no es tan importante, ni tan perfecto, ni tan bueno como lo que viene para tu vida. Esta es Tatiana Tenjo y este es Hope is Alive. Los invito a ir aquí a mi página web, que se las voy a dejar acá abajo, para descargar la guía de los 10 principios básicos bíblicos para comenzar de nuevo, una guía gratuita. Ahí también pueden encontrar este libro, Hope is Alive, que seguramente les va a ayudar mucho en su proceso de comenzar de nuevo. Y nos vemos en nuestro cuarto capítulo. Esto ya está arrancando, esto ya está llenándonos de emoción. Y bueno, gracias por sintonizarnos. Síganme en las redes sociales, Tatiten Hope, como Tatiten Hope, como esperanza. Y bueno, los espero para que sigamos caminando en este camino de la esperanza está viva. Gracias. Yo quiero volver a creer, volver a vivir, volver a sonreír. Yo quiero volver a sentir, volver a vivir sin miedo. Y voy a esperar y confiar. Dios me dice que todo va a andar y que me voy a volver